Regresamos a Jirvenú, la ciudad vive en la U. Le recordamos a los amables televidentes que estamos conversando con Hernando Chindoy Chindoy, tradicionalmente conocido en su resguardo como Luchito, presidente del Tribunal de los Pueblos Indígenas, y que nos está comentando su desgarradora historia de la llegada de los cultivos ilícitos de los pueblos, también que estuvieron al margen de la ley, que dominaron su territorio y sembraron la violencia, y cómo ellos fueron surgiendo, invocando su pasado, invocando sus usos y costumbres, invocando su derecho propio, y en este momento nos va a contar ya cómo empezaron esas grandes mingas. Nosotros habíamos salvado a una gente de ser fusilada en el Cabildo, en plena plaza pública. La guerrilla los tenía a todos para fusilarlos, eran 6 muchachos jóvenes. El Cabildo los pudo incorporar a su justicia propia. Claro. Y allí entendimos que la justicia es un tema de armonización territorial. Y entonces con esa armonización territorial... Y perdone, señor presidente, pero ¿cómo lograron salvarlos? Porque de lo que uno se tiene es que a veces la guerrilla es inflexible a los ruegos y a las explicaciones, a los argumentos. La misma gente, la misma comunidad en bloque rodeó todo el espacio y les dijo: ellos son indígenas, son de nuestro pueblo y nosotros tenemos nuestras propias costumbres y nos tienen que dejar eso. Y si ustedes los matan allí, ustedes sepan que nosotros no nos vamos a dejar también aquí, a que fácilmente vaya quedando eso sin nada. Un acto valeroso de la comunidad. Claro, yo creo que sí, yo creo que sí. Y ellos los devolvieron y entonces en la comunidad ya se hizo todo el proceso de poder hacer la armonización para estos muchachos con medicina propia. Y allí fue la primera toma de remedio con ambihuasca, decimos nosotros, con ayahuasca, las autoridades, nuestro gobernador, los muchachos y todo, y ese fue el comienzo. Allí ya la gente como que se encontró en sí mismo con los abuelos, con las autoridades, supieron que la autoridad dentro de su territorio era propia y que no tenían por qué estar obedeciendo a otras autoridades externas y más armadas todavía. ¿Y la primera minga a qué se dedicó? Y allí dijimos, la primera minga fue conversar. Entonces conversamos, tenemos toda esta problemática, tenemos tantos cultivos en este momento, nos ha causado todo este daño, ¿qué hacemos? Y cómo le decimos al gobierno que nos pueda apoyar. El gobierno en ese tiempo había desarrollado una excusa de lo que era el programa Familias Guardabosques, pero quería que la gente recibiera recursos de forma directa. Nosotros ya sabíamos que la plata no iba a servir de nada. Claro. Entonces dijimos que eso no sea así, se ideó un fondo como un colectivo para poder fortalecer educación, economía propia, salud, el tema de gobierno, el apoyo a los jóvenes y el apoyo a los mayores. ¿De dónde salió esa idea de ese fondo común? Conversando entre nosotros mismos. Sí, y llamamos a los delegados del gobierno y le dijimos: nosotros no queremos esa propuesta que ustedes nos han hecho, sino que queremos que se acoja esta iniciativa que nosotros planteamos, pero fue un año de negociación. Entonces ya le hemos dicho al gobierno: nosotros sí queremos salir, ahora ustedes ayúdenos en esta dinámica que nosotros queremos. Bueno, por ese lado nos abrimos paso ya con los jóvenes. Y claro, al tener nosotros nuestro propio control sobre el recurso, pudimos apoyarlos y pudimos también apoyar a los mayores, porque si no, el programa no acogía a los jóvenes y tampoco acogía a los mayores. Ahora sí, reunimos a la gente y la minga más pequeña tenía 50 personas, la más grande tenía hasta 400 personas y la gente lloraba sacando su cultivito, ¿no? Porque ese cultivo es muy bonito y además eso es todo un jardín, tiene colores blanco, rojo, morado, sí. Esos colores ver en un campo. Y con ese dolor empezaron a arrancar las matas de amapola. Arrancar toda la amapola, ya. 1.200 hectáreas en ese momento que se liberan de todo el cultivo. ¿Y con qué se sustituye? No hay nada como sustituir porque la gente no tiene absolutamente nada, porque el problema de los cultivos es que como la gente se acostumbra a tener el recurso, todo compran. Sí, claro. Entonces allí entraba todo el alimento, no hay nada, no, se pierde todo, se pierde todo. Y las partes bajas donde no se siembra amapola, todo está abandonado.
Entonces la gente en su primer momento pues vive un asunto bien difícil porque todo esperanzado al poquito recursos que habíamos negociado y con eso había que comprar la remesa y había que pues empezar a ver qué se hacía. Pero lo que a mí me emocionó muchísimo fue la fe que la gente desarrolló en una causa que en principio podría haber fracasado fácilmente. Eso es en el 2004, en el Atún Puncha del 2004. Y llovió en forma, eso era como para decir, la tierra como que decía, voy a lavar ahora sí todo de una vez. Claro. Estábamos firmando los contratos, lloró y con sus lágrimas lavó se inundó el cabildo, se inundó el colegio, nosotros por allá sin saber dónde pisar, pero al otro día como si nada. Y ahí empezó el camino. Claro, los problemas no fueron, desde ese mismo momento las amenazas fueron cada vez más fuertes porque pues en esa zona los cultivos dan un puntaje muy bueno, muy alto. Ya. Entonces los narcotraficantes se vieron tocados, los paramilitares que ya estaban viviendo pues de ello también y que habían entrado detrás de la guerrilla en principio, pero también por el negocio. Nosotros empezamos a tener problemas muy fuertes, empezamos a tener los llamados de extorsión y de amenazas, ya no podíamos dormir en una sola parte, yo tenía que cambiar como gobernador hasta en 6, 7 partes distintas en una misma noche para finalmente poder descansar y una vez me alcanzaron hasta el último punto y la hermana Emilia Rosa se llama ella para ese momento que nos está acompañando como superiora, me puede proteger en su propia habitación. Y veo como ella y la guerrilla se enfrentan ahí en plena puerta con toda la voz pues para impedir que se pueda ingresar allí a la habitación porque si entraban yo estaba ahí. Lo más difícil ha sido cuando sufrí un atentado en el 2011, el 25 de diciembre cuando llegan sicarios al pueblo y a una distancia de 1 metro empiezo a recibir todos los tiros a mi físico y no impactó ningún tiro, pero todos pegaron en los televisores, en las neveras, en la pared de la familia que me protegió. Bueno, qué terrible, ha sido muy fuerte. Claro. Pero la suerte difícil. Es que este proceso superó todo. Hoy y muy acompañado de la Pachamama, porque uno no se explica. Sí. Como una cosa de estas, ya tomándolo allí de frente. Sí. Como dice la gente, teniéndolo ahí a mano. Hoy usted haya salvado su vida. Hoy, después de eso, afortunadamente tenemos nuestra propia IPS. Nosotros la administramos por nuestra propia cuenta. Nuestros estudiantes han ingresado a preparar también distintas carreras. Hemos fortalecido un cabildo menor de economía y producción INGA. La institución educativa se fortaleció también mucho más. El gobierno propio, a través de la justicia propia del pueblo INGA, ha dado mucho que hablar porque nosotros muchas de las sentencias las llevamos hasta la Corte Constitucional y allá como 6 sentencias en distintos temas. La Corte nos dio la razón después de que todo el mundo nos negaba la razón que nosotros peleábamos. Nosotros en el 2010 estuvimos a nivel de América Latina ocupando el 3er lugar en modelos de economía solidaria y en el 2015 recibimos, aparte de que en el 2011 habíamos recibido un reconocimiento del PNUD como una pequeña experiencia exitosa de paz, en el 2015 el PNUD de Naciones Unidas nos otorgó en el marco de la COP21 el Premio Ecuatorial de Naciones Unidas por justicia ambiental, procesos organizativos y fortalecimiento cultural. Entonces, digamos que ahí se convirtió en un modelo global y este ejercicio, pues por eso es reconocido en el mundo como Huasicamas, el modelo del pueblo Inga en Aponte. Presidente, y eso pues, ha sido para de nosotros mucho orgullo, ¿no? Y también como un descanso, ¿no? Porque, como usted dice, qué difícil que es que la gente tenga fe y luego de varios años vean que esa fe no fue en vano. Yo no he conocido un líder que haya expuesto su propia vida, que haya liderado a todo un resguardo, que haya liderado no solamente a las personas, sino su espiritualidad, sus usos y costumbres en busca de la paz, de una paz concertada, de una paz que no la tenemos nosotros en nuestra forma de cultura, casi que es de cultura blanca, digámoslo así, no hemos podido entender. ¿Qué viene ahora como presidente del Tribunal de los Pueblos Indígenas, Hernando Chindoy Chindoy? Nosotros estamos acompañando el fortalecimiento autonómico y productivo de pueblos indígenas en Nariño, en Caquetá, en Cauca y en Putumayo.
Y en ese marco, ahora mismo con el apoyo del Ministerio de Agricultura, pues estamos apoyando como a revitalizar esos imaginarios desde lo que llamamos la agricultura regenerativa, porque como la tierra ha sufrido tanto, claro, entonces necesitamos hacer un esfuerzo por fortalecerla para efectivamente entregarle eso que nos han prestado nuestros hijos, porque ellos son los que más adelante van a vivir. Claro. Y creo que si les dejamos una tierra sin agua, sin bosque, quitándole el vestido de la tierra, entonces estamos avanzando con ello. En el marco del tribunal ahora mismo dimos un salto, creo que ha sido muy significativo ello. El año anterior, en octubre del 2016, tuvimos la tercera cumbre del Tribunal de Pueblos Indígenas con acompañamiento de 9 repúblicas, de 9 estados distintos. Estuvo Estados Unidos, México, Honduras, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, y estuvimos en el Tablón de Gómez. Y allí surgió una cosa que a nosotros nos parece muy interesante, y es que tenemos que fortalecer una alianza de hermandad entre pueblos indígenas y comunidades locales de América. Que ustedes dicen que su viaje aún no termina. Y nuestro viaje no termina, siempre estamos avanzando, siempre. Y ese es un camino, por eso es que nuestro nacimiento no está cuando, ahora que nacemos en nuestra mamá, cuando viene ese proceso de creación, sino que es un tiempo mucho más largo. Tenemos procesos de formación de 200, 300, 500 años atrás, y vamos a continuar también en ese proceso de luz, porque esto es un proceso de camino en la luz. Y siempre guardando nuestra Pachamama, nuestra Madre Tierra, que es prestada por nuestros hijos y nuestros nietos. Sí, sí. Es una lógica diferente, no les heredamos a ellos, son ellos los que nos han prestado, son sus hijos, son sus nietos los que a usted le han prestado esta tierra. Entonces, señor presidente del Tribunal de los Pueblos Indígenas, Hernando Chindoy Luchito, muchas gracias. Le agradezco en el alma que nos haya compartido estas vivencias, que nos haya compartido estos saberes. Finalmente, aquí siempre les pedimos es que nos den un mensaje corto a nuestros televidentes y a aquellos pueblos que han sufrido de la guerra y que también pensaron que los cultivos ilícitos eran la solución. ¿Cuál sería ese mensaje, Hernando? Colombia es un país muy rico en su diversidad biológica y cultural, y en ese contexto tenemos por lo menos 105 formas distintas de ver el mundo, de ver la vida. Ellos son los 102 pueblos indígenas, el pueblo rom, el pueblo afro y la sociedad mayoritaria. Y creo que todos somos colombianos, seres humanos que tenemos una historia y una dignidad, y que desde esos valores no los veamos como obstáculos, sino como puntos de encuentro para ser cada vez mejores. En Nucanchipa, Rimaypi, Nerayam, Suyapi, Causasunchi, Kaikam, Nucanchipa, Atunwasi, Maipi Cascapi, Mana Kungarisunchi, Maimanda, Yusiscanchi, Chasayatata, Suma Causai, Purisunchi, Maquicuarespa, Mama Kunata, Taita Kunata, Tukuy Puncha, Mañaspa, Suma Yuyaikuna, Chayachichu, Nucanchipa, Umama, Mana Tukiriñapa, Kayalpapi, Kunaura, y Nucanchipa, Huambra Kunata, Alli Causai, Sakingapa. Y a ustedes muchas gracias por seguir Giro en U, la ciudad vive en la U. Regresaremos la próxima semana con otro tema de interés.